estudiar la palabra del Señor y estamos en Hechos de los Apóstoles, capítulo 19, y vamos a ver el versículo 13 en adelante. Hechos de los Apóstoles, capítulo 19 y versículo 13 en adelante. Vamos a orar. Señor Dios, gracias por darnos la oportunidad de abrir las Escrituras en esta hora. Pedimos que tu Santo Espíritu pueda guiarnos a toda verdad de tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Bueno, voy a contestar una pregunta que me hicieron unos hermanos en el Hechos, en este capítulo también. La pregunta es con respecto a, dice el capítulo 19, en el versículo 2, hay una pregunta ahí que dice: ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Ahora, pero la pregunta que me hicieron es: ¿eran salvos? Estos 12 discípulos que encontró el apóstol Pablo en Éfeso. Bueno, entonces vamos a ver algunas verdades dispensacionales que tienen que ver con este pasaje y podemos hacer una distinción bíblica, se le llama distinciones bíblicas. Ahora, la pregunta surgió por parte del apóstol Pablo a 12 discípulos que eran discípulos de Juan y que encontró allí el apóstol, y en Éfeso dice que Pablo les hizo la pregunta que si habían recibido el Espíritu Santo cuando creísteis, y la palabra creísteis en el original griego está en un tiempo pasado. Ahora se indica que estos hombres habían creído en Cristo en un tiempo pasado. Ahora, la mayoría de personas que tienen problemas con este pasaje es por una verdad dispensacional. Ahora, el apóstol Juan, ¿en qué dispensación estaba? En la dispensación de la ley, y estaba predicando ¿qué evangelio? El evangelio del reino. Ahora entonces, ¿y el apóstol Pablo en qué dispensación estaba? Predicando ahora aquí, en la gracia. Y ahora entonces, ¿y qué evangelio estaba predicando? El evangelio de la gracia. Entonces tenemos una distinción bíblica ahí. Estaban en un contexto diferente los que creían con la predicación de Pablo y los que creían con la predicación de Juan. Algunos piensan que se convirtieron de Apolos, pero de todas maneras Apolo era un predicador también de la predicación que Juan había enseñado. Ahora entonces, aquí puede surgir otra pregunta: ¿era salvo Apolo? Y era predicador del evangelio. ¿De cuál evangelio era predicador Apolo? Del reino. Ahora entonces, significa que en las dos dispensaciones podían ser salvos las personas, pero uno mirando hacia el futuro a Cristo, el sacrificio de Cristo en la cruz, y otros mirando pues realmente después del sacrificio lo que Cristo había hecho por cada pecador. Ahora entonces, porque estos discípulos de Juan habían creído realmente en el Mesías, porque esa era la predicación de Juan, de que había que arrepentirse y creer en el Mesías. Ahora,
y se bautizaban en el sentido de arrepentimiento y perdón de pecados. Es decir, cambiar de forma de pensar con respecto al Mesías y con respecto a esa relación que tenían ellos como judíos, esa relación con Dios. Porque los discípulos que encontró Pablo eran gentiles o judíos. Eran judíos. Ahora entonces, ellos habían creído con la predicación de Juan el Bautista. Ahora se necesitaba el Espíritu Santo para ser salvo en la predicación del Evangelio del Reino. Simplemente era una promesa para el futuro. Juan predicó acerca del Evangelio del Reino y cuando predicó dice, viene alguien que es más poderoso que yo, que no soy digno de soltar las sandalias de sus pies. Yo a la verdad os bautizo en agua, pero el que viene después de mí va a bautizar en Espíritu Santo y fuego. Ahora entonces, esos versículos se encuentran en Mateo capítulo 3, versículo del 1 en adelante. Está predicando Juan acerca del reino y del arrepentimiento para el perdón de pecados. Ahora entonces, en la distinción que debemos de hacer aquí en este pasaje, que a veces crea la confusión que estos discípulos de Juan no eran salvos, es porque Pablo les hace la pregunta: ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Y ellos dijeron, ni siquiera hemos oído hablar del bautismo del Espíritu Santo. Ni siquiera hemos oído. Ahora, otra distinción que podemos hacer aquí. Estos discípulos habían oído hablar del Pentecostés. Estos discípulos de Juan habían oído hablar del Pentecostés. No, porque ni siquiera habían oído hablar acerca del bautismo. ¿Cuándo se dio el bautismo del Espíritu Santo? En Pentecostés. Ahora entonces, eso significa que estos ni siquiera sabían que el Espíritu Santo había venido en Pentecostés. Pero a ellos se les había hecho una promesa que iban a venir el Espíritu Santo, pero cuando Juan predicó el Evangelio del Reino era algo futuro. Él os bautizará, tiempo futuro, en el Espíritu Santo y fuego. ¿Cuándo fue que por primera vez vino el Espíritu Santo? En el día de Pentecostés fue por primera vez que vino sobre los creyentes que estaban en Jerusalén. O vino el Espíritu Santo sobre todos los creyentes de esa época. No, ¿por qué? Porque la manifestación fue en Jerusalén y había gente de todas las naciones ahí, pero no todos habían llegado ahí. Es decir, no todos tuvieron la oportunidad de ver que los creyentes estaban siendo bautizados con el Espíritu Santo y la manifestación que se dio ahí. A lo mejor estos discípulos ni siquiera habían ido en ese tiempo, o si aprendieron de Apolos, que fue algo posterior, ni siquiera Apolos sabía acerca de este bautismo tampoco. Ahora entonces, vemos que ¿qué es lo que hace Pablo entonces con estos discípulos de Juan? Bueno, Pablo les aclara y les hace una pregunta. Entonces dijo, ¿en qué fuiste bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen
en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. ¿Habían realmente creído los discípulos de Juan en Jesús el Cristo? Sí, ellos habían creído. Ahora, porque esa era la predicación de Juan. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, que es el único pasaje donde vemos que estos vuelven a ser bautizados otra vez en agua. Se habían bautizado en el bautismo de Juan, pero aquí vemos que los vuelven a bautizar en el nombre de Jesús. Y a lo mejor fue para que ellos pudieran entender bajo qué autoridad se estaban bautizando, porque bautizarse en el nombre de Jesús significa bautizarse en la autoridad que Jesús tiene. Ahora, entonces, vemos aquí que Pablo le dice, bueno, entonces, dice en el versículo 5, cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Ahora, Pablo lo tiene y entonces dice, realmente estos no han recibido el Espíritu Santo todavía. Ahora, Pablo lo llama y les impone las manos. ¿Qué es lo que realmente hace Pablo con estos varones? Lo que hace Pablo es introducirlos a una nueva dispensación que ellos ni sabían que existía. ¿Y cuál es la nueva dispensación? La dispensación de la gracia. En la dispensación de la gracia, sí, todos los que creen en Jesucristo reciben inmediatamente el bautismo del Espíritu Santo, pero en la dispensación de la ley no. Porque en la dispensación de la ley recibían el Espíritu Santo todos aquellos hombres que iban a ser usados para un ministerio, como los profetas, los sacerdotes, los reyes, recibían el Espíritu Santo, pero no era permanente porque se iba. En la ley se iba el Espíritu Santo. Recuerden que cuando Sansón desobedeció a Dios y jugando con el ministerio que tenía, ¿qué hizo Dios? Le apartó el Espíritu de Dios de él. Y cuando Salomón por última instancia dijo que quería derribar los pilares del edificio donde estaban los filisteos, bueno, Sansón pidió una cosa y dijo, Señor, por última vez, fortaléceme con tu espíritu para que pueda yo derribar estos pilares aquí y este edificio pueda y vengarme de mis enemigos. Pero Sansón sabía que iba a morir ahí. ¿Le dio la fuerza a Dios otra vez? Sí, pero murió. Ahora, pero en el Nuevo Testamento ya explicamos hace unos miércoles que el Espíritu Santo es permanente. Ahora, los creyentes de este tiempo necesitan el Espíritu Santo para la salvación. Necesitan el Espíritu Santo para la salvación los creyentes de esta dispensación. ¿Es algo un creyente que no tiene el Espíritu Santo en esta dispensación? Porque el Espíritu Santo, ¿qué es lo que hace? Nos coloca en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Y fuera de ese cuerpo no hay nada. Entonces, significa entonces que hoy, por eso es que el Espíritu Santo ahora, en el momento en que creemos en Cristo Jesús, somos bautizados con el Espíritu Santo. En la dispensación anterior no. Ahora, Juan estaba preparando el camino para que recibieran al Mesías en la dispensación de la ley. Y lo que estaba haciendo Juan era
era preparando el camino para el establecimiento del reino. Pero se estableció el reino, no. Por eso la dispensación cambió. Y una nueva dispensación de la gracia ahora habla acerca de un nuevo organismo que es el cuerpo de Cristo, la iglesia, que en el tiempo pasado era un misterio, pero que en este tiempo se aclaró por medio de las cartas que se escribieron que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Ahora entonces, a la conclusión que podemos llegar entonces es que sí eran creyentes. Aunque ellos no tuvieran el Espíritu Santo, pero lo recibieron en la nueva dispensación, sí, lo recibieron. ¿Por qué? Porque Pablo les impuso las manos. Y para que ellos les impuso las manos como señal de confirmación de que ellos también eran creyentes y que necesitaban estar también en esa nueva dispensación. Y recibieron el Espíritu Santo. Bueno, más o menos pienso yo que esa debe de ser, bueno, una de las interpretaciones o distinciones que se le deben de hacer a este pasaje. Creyentes de diferentes dispensaciones, pero que unos creyentes que eran de la dispensación de la ley son introducidos a la dispensación de la gracia. Ahora entonces, vamos a continuar en la predicación que tenemos en el versículo 13. Bueno, nos quedamos en el versículo 12, que llevaban a los enfermos, bueno, porque a los enfermos los paños o delantales que Pablo usaba. ¿Y con qué razón usaba estos paños y estos delantales de la gente? Bueno, era para sanar, para que los enfermos fueran sanos. Es un mismo fenómeno sobrenatural como en el tiempo de Pedro también. ¿Cómo sanaban los enfermos en el tiempo que Pedro, bueno, en el ministerio de Pedro? Dice que como no alcanzaba a imponer las manos Pedro sobre todos los enfermos, dice que la gente pasaba a los enfermos por la sombra, o Pedro pasaba para que la sombra tocara a los enfermos, y los enfermos eran sanados. Ahora entonces, aquí vemos que la gente, vemos a un hombre trabajador que estaba muy cansado, y a lo mejor, aunque Pablo, el cansancio no era un obstáculo para servir al Señor, pero a lo mejor la gente decía, bueno, son solo los pañuelos que él puso a este hombre sudado, ¿verdad? Después de todo, de tanto trabajar, vamos a pasárselos a los enfermos y los enfermos van a ser sanados. ¿Y sanaban realmente los enfermos? ¿Salían los demonios? Sí, también. Ahora, la pregunta que podemos hacernos y que puede edificarnos a nosotros como iglesia: ¿por qué nosotros no tenemos esos fenómenos sobrenaturales? ¿Por qué los pañuelos de nosotros no pueden sanar a los enfermos? ¿Por qué nuestras herramientas de trabajo, como un delantal, que Pablo era una sola herramienta de trabajo, no pueden sanar a los enfermos? Quiero hacer otra aclaración dispensacional. Recuerden que Hechos de los Apóstoles es un libro transitorio donde se escribe la historia, pero donde hay una transición de la ley a la gracia, del judaísmo a la iglesia, de las reuniones en las sinagogas al templo, y vemos muchos cambios que se están dando ahí, y hay una transición. ¿Por qué realmente los apóstoles tenían estos dones sobrenaturales? Porque realmente ellos lo necesitaban para confirmar su ministerio
y el respaldo que tenían de parte de Dios. Ahora entonces, y eso lo podemos ver muy claro, bueno, en algunos versículos. Por ejemplo, vamos a ver Romanos capítulo 15, verso 18. Vamos a ver ese versículo. Romanos capítulo 15, versículo 18. Porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí, para la obediencia de los gentiles, con la palabra y con las obras, con potencia de señales y prodigios, en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Ahora, los apóstoles fueron personas que muchos anduvieron con Cristo, pero Pablo se le reveló posteriormente a la resurrección. Ahora, Pablo está explicando aquí que él es un apóstol de Cristo. Ahora entonces, pero ¿cuál era la tarea de Pablo en su ministerio? Predicar el Evangelio de la gracia. Eso predicaba Pablo. Ahora entonces, pero como estamos en una dispensación diferente, el Evangelio de la gracia, en esta nueva dispensación, muchos la rechazaban. Al principio rechazaban el Evangelio de la gracia como lo rechazan ahora también. Si ahora predicamos el Evangelio de la gracia, a mucha gente no le parece. Muy fácil eso, dice la gente, ¿no? Creer solamente en Cristo crucificado. Ahora entonces, vemos que Pablo está explicando aquí, dice que en este versículo 18 dice que porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí. Es decir, Pablo dice, no me atrevería a hacerlo. No me atrevería si no fuera un respaldo de parte de Dios, que lo que Cristo estaba haciendo por medio de Pablo era simplemente un instrumento que Dios estaba usando. Pablo no se jactaba de lo que él podía hacer, por eso él dice humildemente, no osaría yo hacer eso, de jactarme, como hoy en este tiempo, ¿no? Hay muchos sanadores de este tiempo que se jactan en lo que hacen. Claro, en las grandes cruzadas y campañas evangelistas siempre llevan de por medio una propaganda sobre las sanidades y la gente concurre ahí y muchos con el buen deseo de ser sanados, pero no son sanados. Y algunos que ocurre un milagro ahí de parte de Dios, de repente lo volvemos a ver en los hospitales, en sillas de ruedas, con muletas otra vez, porque no fue algo permanente. Ahora les hago una pregunta, hermano. ¿Es Dios incapaz? No. ¿Es Jesucristo incapaz? Tampoco. Ahora entonces, ¿por qué es que la gente que sana hoy día es pasajera la sanidad entonces? Bueno, es porque simplemente es el hombre queriendo hacer la obra de Dios. Ahora, hermanos, las sanidades que hacía Jesús, ¿las dejaba a medias o las completaba de una vez? De una sola vez, hermano. A Jesucristo simplemente hablaba unas palabras y los demonios salían. Y los demonios reconocían las palabras de Jesús y reconocían la autoridad de Jesús. Igual que la autoridad de Pablo y de otros apóstoles. Ya lo vamos a ver aquí en este pasaje. Ahora, entonces vemos que en el versículo también dice
para la obediencia de los gentiles y con la palabra y con las obras. Es decir, Pablo predicaba, pero después de esa predicación también tenía que ver también las obras como confirmación de que el ministerio tenía un respaldo de parte de Dios. Es decir, esos ministerios tenían un respaldo de parte de Dios para que dieran la autoridad que estos hombres tenían. Ahora, entonces vemos aquí en el versículo 19, con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Porque el Evangelio era como la predicación principal de Pablo, pero también había señales, había milagros que respaldaban este ministerio. Y por eso es que en Hechos de los Apóstoles, el pasaje que estamos estudiando, bueno, vamos a leer otro versículo. Veamos 2 Corintios capítulo 12, la segunda carta a los Corintios. Dice el capítulo 12, versículo 12 también, dice: con todas las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia, por señales y prodigios y milagros, porque ¿en qué habéis sido menos que las otras iglesias? Sino en que yo mismo no he sido carga, perdonadme este agravio. Bueno, el problema aquí era que los corintios no aceptaban el apostolado de Pablo, decían que Pablo era un falso apóstol. Pero ¿qué es lo que está diciendo Pablo aquí? Que él, a través de su ministerio, dice que había hecho señales y prodigios y milagros. ¿Con qué propósito? Con el propósito de que ellos pudieran entender que su ministerio no era un ministerio falso, sino un ministerio real y verdadero, un ministerio que era amparado por Dios, que era apoyado por Dios, que tenía, bueno, el respaldo de Dios. Por eso es que el apóstol aquí está diciendo que hacían milagros. Ahora entonces, pero ahora en este tiempo necesitamos nosotros esos milagros y señales también para que la gente pueda entender que nosotros también tenemos el respaldo de Dios. Muchas iglesias predican eso, ¿no? Que si no hay milagros en las iglesias, no hay señales, no hay prodigios, entonces no hay respaldo de Dios. ¿Será cierto eso? No. Ahora en este tiempo no. El apóstol Pablo siempre hizo milagros cuando se presentaban oportunidades. No. Él mismo estaba enfermo y oró al Señor. Y lo sanó el Señor. No, estaba enfermo. En el capítulo 12 de que acabamos de leer, ahí en ese mismo capítulo, Pablo pide en oración al Señor para que lo sane o le quite un aguijón que tiene, ¿no? Pero ¿cuál fue la respuesta del Señor? Bástate y gracias. Y Pablo dice que en esa enfermedad, en esa debilidad que era el aguijón que Satanás con que lo acosaba, él dice que agarraba la fuerza. Y no es cierto muchas veces, hermanos, que nosotros cuando estamos sanos y salvos, bueno, no buscamos nosotros a Dios, no buscamos el auxilio de Dios, nos sentimos autocompetentes en todo. Pero es cierto que cuando estamos enfermos y buscamos al Señor y nos sentimos fortalecidos, porque ese es el carácter humano. Muchas veces
solamente buscamos a Dios en la necesidad y no es cuando estamos perfectamente bien, cuando tenemos bonanza. No estamos ahí, ¿verdad? Tan dependientes del Señor. Ahora, muchas veces también el Señor hace que nosotros, a través de una enfermedad, un problema, una angustia, cualquier situación de la vida, nos ayude a permanecer en el Señor para fortalecernos en nuestra vida como creyentes. Ahora, entonces, vamos otra vez. Por eso es que los apóstoles necesitaban un respaldo para confirmar su ministerio, pero ahora en este tiempo ya no es necesario. El apóstol Pablo oró muchas veces por otros creyentes que casi se morían y no fueron sanados. Ahora entonces, y algunas veces tuvo que recomendar la medicina que se usaba para sanar por ciertas dolencias. Por ejemplo, a Timoteo le recomendó una copita de vino para entunar su estómago, y en lugar de eso no fue y le puso las manos ahí en el nombre de Jesús, sé sanado. No, tuvo que recomendarle una medicina a Timoteo. Ahora entonces, por eso es que hoy en día tenemos que tener esta reflexión, hermano. ¿Sana Dios hoy en día? ¿Hay milagros hoy en día? Pero los hace el Señor. ¿En el tiempo nuestro o en el tiempo de Él? En el tiempo de Él. Y necesitamos saber esperar el tiempo del Señor y someternos a su voluntad. Ahora veamos en el pasaje que tenemos, en los versículos que estamos estudiando. Dice el versículo 13: pero algunos de los judíos, exorcistas, ambulantes, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Ahora entonces es importante retenernos un poco en este pasaje. Dice que había unos exorcistas ambulantes. Ahora, ¿de dónde eran esos exorcistas? Eran judíos. ¿Era prohibido para los judíos que tuvieran estas prácticas? Sí, en Deuteronomio, en Levítico, hay pasajes muy grandes para que ellos pudieran entender. Dios les dijo: cuando vayan a la tierra que yo les voy a dar, no vayan a practicar la práctica de los pueblos paganos, que es la hechicería, la brujería. Y todo esto, ¿verdad? Entonces, ellos lo tenían prohibido, pero algunos judíos se alejaban de Dios tremendamente, hermano. Había aquí unos exorcistas que echaban fuera demonios, pero no los echaban de una forma legítima, como Dios pudiera haberlos echado. Ahora, ¿cómo hacía Jesús para echar los demonios? Bueno, Jesús solamente decía que salieran, déjenlos. Con una palabra, Jesús tenía autoridad para echarlos fuera. ¿Temblaban los demonios ante Jesús? Ahora, ¿cómo echaban los demonios los apóstoles? ¿Echaron demonios los apóstoles? Sí. Pero también usaban las autoridades de Jesús, ¿verdad? Ahora entonces, pero estos estaban haciendo, tomaron el nombre de Jesús en una forma mágica. Ahora una pregunta: ¿utilizan los brujos la Biblia para hacer sus brujerías? Sí, claro que sí, la usan. Y es que esto no es nada nuevo. Usaba la Biblia Satanás, hermano.
La usaba, bueno, entonces vemos que sí, los brujos, bueno, yo tuve la experiencia de ver cuando un brujo sacó ¿cómo le llaman a esto? Un entierro, ¿verdad? Pero le llaman de otra manera, un maleficio, no sé cómo le llaman. Ahora, y saben que tuve la experiencia solo porque tuve que cuidar a mi hermano, a un hermano que no era creyente. En el momento que iban a sacar aquello, mi hermano me iba a andar conmigo, no, yo le voy a estorbar al brujo, soy creyente, le voy a estorbar a ese brujo para que haga ese trabajo. Mi hermano no era creyente, ¿no? Y me rogó, me suplicó, y mi hermano me dio no sé qué, me fui, y dije yo, pues, y le dije al brujo, puedo acompañarlo, yo soy creyente. Él sí me dijo, puede ir, pero ustedes se van a quedar lejos donde yo voy a estar, para que no me estorben. Pero resulta que mi hermano andaba tan desesperado porque realmente mi hermano estaba muriendo, hermano. ¿Puede un brujo embrujar a una persona? ¿Hacerle una hechicería? Sí. Y mi hermano estaba muriendo, estaba bien pequeño, no dormía los días jueves. Y miraba que los demonios se le tiraban encima todos los jueves. Y los ojos bien hondos y temblaba, ¿sí? El siguiente día, después de que amanecía del día jueves. Bueno, y él mismo buscó la medicina. Me dijo, yo tengo quien me va a hacer el remedio. Y me fui yo con la familia Rodríguez y a Juan, con el carro, el pica, y allí nos fuimos, ¿verdad? Y allá fuimos por un río que se llama Aguatarca, aquí para abajo, aquí por San Miguel. Y resulta que, bueno, digo el hombre, yo aquí quédense ustedes, yo voy a esa cosa, ahí está la cosa. Y resulta que lo primero que sacó fue una Biblia. Eso fue lo primero que sacó. Y empezó a leer el Salmo 91. Pero les digo una cosa, yo no sentía nada en mi cuerpo, como creyente yo no sentía nada. Y los demás que así temblaban. Y el brujo así temblaba. Y se fue poniendo palo, y va a sudar y sudar, y casi se desmayaba, ¿verdad? Y se metió ahí a la bolsa y salió con una bolsa amarrada con alambres. Y sacó la cosa, ¿verdad? Que les habían enterrado ahí. Pero resulta bueno, entonces era real la cosa esa. Fue quemando aquello, se acabó toda la prisión de mi hermano, ya lo dejaban dormir, y se sanó, ¿verdad? Ahora entonces, pero me dijo el brujo, yo no puedo hacer esto con creyentes. Estamos protegidos, hermanos, amén. Tenemos el Espíritu Santo que nos protege. Esto solamente se puede hacer con personas, especialmente si son católicas y que son inconversas. A lo mejor a ver en cuántas tumbas católicas hay maleficios, ¿verdad? Ahí en esa mitad. Ahora entonces, pero con creyentes, no, usted me estorbó, bueno, yo le dije que yo no quería venir, porque mi mamá me desmayo. Cuando uno se desmaya, entonces no funciona la cosa y puede perder la vida. Porque trabajamos con espíritus. ¿Verdad? Que ellos trabajan con espíritus de otros muertos. Ahora entonces, pero bueno, entonces estos exorcistas que encontramos aquí, que estaban usando el nombre de Cristo como usarlo en la brujería. Así lo estaban usando, ¿no?
Por eso es que en unas versiones dice, aquí en esta versión dice, utilizan os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. La palabra os conjuro es un vocablo que usan los brujos. O sea, era como estar invocando el nombre de los espíritus inmundos o los espíritus para hacer una brujería o sacar. Bueno, pero aquí lo estaban haciendo queriendo echar fuera los demonios. Ahora, hermano, ahora una pregunta importante que aprendemos aquí en este pasaje y que debemos de pensar. ¿Puede Satanás echar al mismo Satanás? ¿Puede Satanás echar al mismo Satanás? Miren, vemos aquí que estos hombres estaban siendo dirigidos por Satanás, porque todos los brujos, los hechiceros están dirigidos por Satanás. Pero miren lo que encontramos en los siguientes versículos. Había 7 hijos de un tal Ezeba, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Creo que aquí vemos la cantidad de personas que hacían la brujería, 7 personas, ¿no? Ahora, pero respondiendo el espíritu malo, dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. ¿Pudieron estos hombres en contra de los demonios? Ahora, pero ¿por qué Pablo sí podía sacar los demonios? Porque Pablo no estaba conjurando a nadie. Pablo simplemente estaba utilizando la autoridad de Jesús de una manera correcta. Ahora entonces, Pablo era un hombre que estaba siendo respaldado por un ministerio que Dios le había dado, y que esas señales y milagros y todo lo que hacía era el respaldo de Dios. Pero estos tomaron el nombre de Jesús con propósitos mezquinos. Y ya lo vamos a ver aquí. Veamos en el versículo 17. Bueno, veamos el versículo 16. Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Ahora, no les funcionó la brujería, pero ahora la pregunta es que debemos responder aquí: ¿con qué propósito hacían estos 7 varones judíos? ¿Por qué propósito lo hacían? ¿Lo hacían simplemente por ayudar a la gente? No, para hacerse popular. ¿Lo hacían? Ahora, ¿no es cierto que los brujos no le hacen nada gratis a la gente, hermano? ¿O creen ustedes que lo van a hacer gratis? Piden adelantado, piden el dinero. A la mitad hoy y la mitad después, ¿verdad? Y después nos arreglamos. Y si les gusta el trabajito, entonces me da una propina, ¿verdad? De recompensa. Así, ¿no? Entonces, y resulta que muchas veces esos brujos son grandes mentirosos, ¿no? No le hacen nada a la gente. Ahora entonces, vemos aquí que aquí le mostró Dios que esta gente no estaba haciendo. ¿Y qué es lo que realmente se gana? Ganan estos hombres el rechazo de la gente. Lo popular que eran y a lo mejor lo conocido que eran como exorcistas se les acabó. ¿Por qué? Porque veamos en el versículo
17. Y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús. ¿Quién tenía autoridad entonces? El nombre del Señor Jesús. Ahora, y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Mire, qué interesante este versículo. Muchos de los que habían creído todavía tenían secretos mágicos. No habían aclarado bien todavía su vida. Dice que estos creyentes, porque eran creyentes, ¿sí? Muchos que habían creído, dicen, venían confesando y dando cuenta de sus hechos. A lo mejor iban contando claramente, mirá que yo tenía un entierro por allá, ¿verdad? Les puse un trapo a fulano, ¿verdad? Una lagartija. Porque la mayoría de brujos tienen que tapos y lagartijas que ponen, ¿no? Bueno, pero aquí vemos que qué gran temor y reverencia hubo que los hombres se dieran cuenta que era necesario abrir su vida al Señor y sacar todos los secretos ahí, ¿no? A flote. Y dice que todos los creyentes empezaron a dar testimonio de cómo era su vida. No querían tener nada ya escondido al Señor. Ahora entonces, y eso precisamente es un llamado a los creyentes también de este tiempo, ¿no? Abra su vida al Señor. Y a veces estamos tratando de vivir una vida cristiana de engaños y de falsedades, una vida cristiana como maquillaje, ¿no? Pues, o como una máscara también que tenemos. Ustedes saben, hermanos, que las señoras o señoritas que se echan el maquillaje se miran bonitas cuando se pintan, ¿sí o no? Les dan un look mejor. Pero eso es eterno, un pasajero. Cuando le daba la cara da lástima, ¿verdad? Cuando daba la cara y se ve en el espejo da lástima, que está muerta. ¿Sí? Da lástima. Ahora entonces, vemos entonces, ¿no? Ahora entonces, pero ser natural es bueno, ¿no? Ahora entonces, mejor ser bien conocido, ¿verdad? Ahora ustedes ven en la televisión, están vendiendo unas cosas para mujeres, pero a mí me da risa, ¿verdad? Unas cosas como ricas, no sé cómo son, que se llaman esas cosas, pero se lo suben a la fuerza aquí y esto aprieta y todas las llantas se sumen, ¿verdad? ¿No se ve? Y se ve figuritas. Y hasta los que son desnalgados le dan nalgas, ¿verdad? Entonces, y se ponen un vestido bonito y se presentan ante alguna persona que quiera agradar. Entonces la gente puede quedar fascinada, ¿no? Y decir, por eso es que estoy enamorado, ¿verdad? Por eso es. Pero el problema es cuando se quita, ¿verdad? Todo se va para abajo otra vez. Allí entonces están los problemas, ¿verdad? Yo te veía más bonita cuando andaba de novio, pero ahora ya no, ¿verdad? Ahora entonces, bueno, resulta que estos creyentes empezaron a abrir su vida al Señor realmente como era. Y eso precisamente, hermanos, nosotros debemos ser espontáneos con el Señor. Y cuando digo espontáneo, no solamente en las cosas buenas, Señor, mira lo que soy yo, no, aún las cosas aquellas que todavía nos afectan la vida cristiana, ¿no? Ahora entonces, y en el versículo 20 dice, bueno, en el versículo 19, asimismo muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros
y los quemaron delante de todos. Y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 50,000 piezas de plata. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. De tal manera que en Éfeso, donde se practicaba la brujería y la magia y todo esto, dijeron, esto lo podemos, solamente se puede resolver quemando los libros. Y empezaron a quemar todos aquellos libros paganos. Bueno, hermano, habrán creyentes todavía que creen que hay que tener ciertas cositas de esto, ¿verdad? Algunos creyentes todavía irán a la feria que les saque la suerte del pajarito, del periquito. Algunos creyentes todavía se dejan engañar por el periquito, porque ¿quién es el que es engañado? El que compra. Porque miren, el periquito no es engañado, el periquito se le da una orden con el dedo. Vaya, saque la suerte, periquito, le dice el dueño del periquito, y le toca la jaula. Y a donde señala con el dedo, ahí saca el papelito. Yo no sé si ustedes alguna vez, cuando yo estaba cipote, era curioso, ¿verdad? Y me iba a fijar y veía siempre que donde tocaba con el dedo, ahí agarraba el papelito, el periquito. El periquito estaba bien entrenado. Y a lo mejor algunos todavía están pensando eso, ¿no? No nos equivoquemos, hermanos. Ahora tenemos al Rey de Reyes y Señor de Señores, y el que puede hacer todas las cosas correctas y buenas delante de nosotros y nos puede mostrar sus bondades y realmente nos puede dar realmente lo que nosotros necesitamos. Ahora entonces, y dice que, pero debido a esto, a esa derrota de Satanás ahí en ese lugar, que prevalecía y crecía poderosamente la palabra del Señor. Salió algo bueno de ahí, ¿verdad? La derrota de Satanás, bueno, siempre da resultados positivos. Siempre hay resultados positivos cuando Satanás es derrotado. Y ahí la palabra del Señor estaba prevaleciendo. Lo que en Éfeso es una de las cartas más ricas en doctrina que tenemos. La carta de Efesios. Y estos convertidos desde la brujería a la gracia del Señor, siguiendo a Jesucristo, bueno, ahora eran otros creyentes, donde el Señor les ofrecía riquezas, bueno, las riquezas espirituales que todos tenemos aseguradas, ¿no? Y las bendiciones espirituales en los lugares celestiales. Ahora entonces, qué bueno saber eso. Vamos a orar.